Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en esta noche al taller que vamos a brindar por parte de la empresa Maelpro, Mechanical and Electronic Projects. Hoy día vamos a hablar acerca de las buenas prácticas en la programación de microcontroladores y el uso de estándares de código y estructura de archivos para la especialización de microcontroladores STM32 que está por empezar. Antes que nada, quisiera agradecer a mi compañero Marco Mamani, que se encuentra en ese momento conectado, apoyando en esta presentación del día de hoy. Bien, antes de poder continuar, solo darle algunas indicaciones, tratar de mantener el micrófono apagado. En algún momento, si se tiene alguna consulta, se va a indicar para que ustedes puedan levantar la mano y de esa manera se pueda participar en caso sea necesario abrir el micrófono, o pueden dejar sus consultas directamente por el chat para poder resolver algunas inquietudes que puedan tener durante la presentación. Bien, antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Josías Trillo, soy egresado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Piura, y en esta oportunidad estoy apoyando al equipo, al staff técnico como asesor en la especialidad de microcontroladores. Respecto a mi experiencia personal, cuento con ya casi 4 años trabajando dentro del sector de lo que es programación de sistemas embebidos. Y al igual que quizá alguno de ustedes ya está tomando algún curso en Maelpro, también fui alumno aquí en Maelpro y me formé y fui especializando y puliendo mis habilidades para ofrecer soluciones en la industria de desarrollo. Bien, si en algún momento ustedes tuviesen alguna consulta directa hacia mí como asesor en esta especialidad, la pueden hacer de manera formal mediante el correo que aparece en la parte inferior. De esa manera se pueden contactar conmigo siempre y cuando el tema requiera la atención correspondiente respecto a la especialidad. Bien, hoy día vamos a hablar de bastantes temas, en realidad, empezando hablando de las características de un buen código, que justamente es la parte principal o el tema principal de este taller. Vamos a hablar acerca de cuáles son los beneficios, las ventajas que nos trae la modularidad de programa. Hablaremos acerca de la eficiencia en tiempo de ejecución y espacio dentro de microcontroladores que tengan pocos recursos que puedan ser explotados. También hablaremos acerca de la abstracción de hardware como uno de los métodos para poder portar nuestro código entre microcontroladores y también entre arquitecturas. Sea que ahora estemos trabajando con un microcontrolador STM32, podemos utilizar nuestro programa para que pueda ser fácilmente portable a otro microcontrolador, por ejemplo, de la marca Microchip, puede ser uno de arquitectura AVR o de arquitectura PIC, o quizá algún otro microcontrolador STM32, o que también corresponda a la arquitectura ARM Cortex M3 o M4 respectivamente. Hablaremos también acerca de la seguridad y protección de datos, que es algo que normalmente pasa desapercibido y que genera muchos problemas y muchos errores en el momento de desarrollar aplicaciones con microcontroladores. Hablaremos también acerca del estándar de programación MISRA-C y hablaremos cuáles son las ventajas que tiene, qué es lo que nos puede ofrecer este estándar y por qué debemos aplicarlo al momento de desarrollar nuestro código para que tenga una gran calidad y un uso de manera profesional. Por último, hablaremos acerca de la especialización de microcontroladores STM32. Bien, empezamos. Como objetivo principal de este taller,
la idea es poder conocer las pautas para poder generar un código y desarrollar las aplicaciones que sean de alta calidad en la programación de microcontroladores. Normalmente estamos acostumbrados a simplemente programar, quizá por inercia, programamos de manera que simplemente funcione y ya, pero nos estamos olvidando de que podemos incluso acortar tiempos de desarrollo cuando nosotros trabajamos con ciertas técnicas de programación que nos pueden ayudar a poder aprovechar y explotar al máximo nuestro potencial y nuestra capacidad de poder desarrollar. Bien, en primer lugar, vamos a ver ahora cuáles son las características de un buen código. ¿Por qué? ¿Cómo se puede saber que alguien ha desarrollado un buen código? Un buen programa, bueno, sea en ese caso en algún lenguaje de programación, sea en C, C++, MicroPython, Python, siempre y cuando estos códigos sean orientados a la programación de microcontroladores. ¿Cuáles son las características que debe tener? Primero es la portabilidad. Un mismo programa puede ser fácilmente portable o puede migrar de un microcontrolador a otro o a una arquitectura distinta. Como dijimos en un inicio, habíamos hablado de que por medio de una herramienta que era la abstracción, vamos a poder saltar de un microcontrolador a otro y también podemos saltar a otras arquitecturas, siempre y cuando nosotros mantengamos un orden y una sintaxis correspondiente. Otra de las características de un buen código es que es mantenible. Cualquier desarrollador puede acceder y modificar o mejorar el código y se puede utilizar una documentación para entender cuáles son las tareas que está desarrollando cada una de nuestras funciones o dentro de nuestro código. Quizá a ustedes les ha pasado cuando han desarrollado algún proyecto de la universidad, algún proyecto personal o quizá algún trabajo que normalmente su código o el código de otra persona no logra entenderse y a veces cuando esa persona no está es difícil poder entender, nuevamente reestructurar toda la idea y la lógica y el algoritmo y posteriormente lo que en mi experiencia ha sucedido muchas veces es hacer el código completamente desde cero, lo cual hace de que se reduzca, perdón, se amplíe lo que es el tiempo de desarrollo y también se reduce lo que es la eficiencia. Normalmente a veces cuando le decimos a alguien que vamos a hacer una entrega, una fecha, obviamente la fecha llega a ampliarse. En ese caso, cuando tenemos un código que sea mantenible, vamos a poder sobrepasar este problema y vamos a hacerlo entendible para todos aquellos que deseen colaborar con lo que ya previamente o hemos hecho o ellos han realizado. Otra característica es la confiabilidad. Un programa no debe tener comportamientos extraños y debe cumplir con todas las expectativas que se tiene para su desarrollo. Normalmente existen algunos casos, por ejemplo, en aplicaciones de control, en las cuales a veces hay algunas inestabilidades y por todo ello a veces no se debe necesariamente a la lógica, sino se debe al orden cómo se está utilizando. Quizá hay algunas variables que se están manipulando que no se deben manipular. Entonces, para ello, debemos siempre tener en cuenta de que nuestro código debe ser confiable. Tal y como lo pensamos que iba a comportarse, nuestra aplicación también debe comportarse como tal. Y por último, una de las buenas características de código es que sea completamente seguro. Se había hablado dentro del temario de que los datos no deben ser fácilmente manipulables en cualquier escenario o por parte del programa. De esa manera, lo que nosotros hacemos es de que nuestros módulos o todo lo que sea parte de nuestro programa sea más seguro y de esa manera podamos reutilizarlo en otros programas. Bien, ahora vamos a ver una de las características que tiene el lenguaje C. El lenguaje C de facto es un lenguaje más utilizado para la programación y desarrollo de aplicaciones con microcontroladores. Vamos a ver en todo caso qué es lo que nos ofrece
este lenguaje y cómo nosotros podemos aprovechar. La modularidad normalmente es un concepto que no se tiene tan esparcido quizá dentro de una comunidad universitaria, pero a nivel profesional sí es altamente utilizable. No sé si voy a colocar un ejemplo. Cuando ustedes normalmente hacen su primer código, normalmente trabajándolo con Arduino, ustedes colocan las funciones, las variables y todo el programa dentro del void loop y todo eso lo colocan dentro de un solo archivo, ¿correcto? Bien, eso puede servir sí, siempre y cuando la aplicación sea una aplicación pequeña, pero cada vez que nosotros vamos a tener aplicaciones que sean más grandes, que sean más complejas, vamos a requerir en todo caso un orden, una manera en que nosotros podamos ubicar fácilmente. Ello nos facilita la modularidad. ¿Qué es la modularidad? Simplemente consiste en dividir todas las tareas, objetos, directivas, en otras palabras, código de un mismo programa en diferentes archivos que puedan cumplir con las características de un código modular que vamos a ver a continuación. Como pueden ver en la imagen, a la izquierda tengo una aplicación completa hecha dentro solamente de un archivo, en este caso un archivo main.c, y luego cuando lo modularizo, tengo ahora esta misma aplicación, pero dividida en diferentes módulos y en diferentes partes. Una de ellas incluyéndose a la otra o una incluyendo a la otra, de tal manera de que se pueda trabajar y pueda tener, como les decía, las características de un código modular. Ahora, ¿cuáles son justamente esas características de un código modular? Vamos a ver ahora. La primera de ellas es la trazabilidad del código. Cuando normalmente tenemos un código que ha sido hecho completamente en un archivo, es mucho más difícil poder hacer la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Simplemente cuando queremos buscar una función o una variable, se nos hace mucho más difícil se nos hace mucho más fácil poder encontrarlo siempre y cuando nosotros tengamos el código ordenado de manera modular. Entonces, queremos encontrar una función o una variable, todo ello lo podemos hacer fácilmente siempre y cuando nuestro código sea modular. Otra de las características de un código modular es que es altamente reusable. Estos módulos pueden ser utilizados en aplicaciones similares, lo que puede conllevar a un menor tiempo de desarrollo. Normalmente, cuando hablamos de reusabilidad, le podemos decir el uso de librerías. Cuando tengo un archivo .c.h que luego lo puedo incluir dentro de mi main.c. Y dentro de ese archivo .c incluyo a otro .c y .h. Esta combinación de archivos .c y .h unidas conforman lo que vendría a ser un módulo, siempre y cuando ambas se correlacionen. Y de esa manera podemos ir haciendo de que nuestro archivo, que en un inicio era un archivo completamente donde se encontraba toda la aplicación, podemos dividir ahora en diferentes archivos. Bien, ¿cuál es ahora la otra característica de un código modular? Es que es escalable. Eso quiere decir que yo puedo hacer una aplicación para poder leer un encoder, luego puedo hacer otra aplicación o otro proyecto en la cual yo controlo la velocidad de un motor y luego puedo hacer simplemente utilizar un proyecto de lectura de encoder y el otro proyecto de control de motor para poder hacer lo que es un servomotor. En este caso, cuando yo integro un archivo o un proyecto, perdón, un proyecto dentro de otro proyecto grande, se dice que lo que estoy haciendo es escalándolo. Cada vez lo voy haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, cuando nosotros trabajamos por módulos, se nos hace mucho más fácil poder escalar nuestra aplicación. Bien, continuamos. En este caso, otra de las características que tiene un código modular es que es fácilmente mantenible.
De esa manera, por ejemplo, yo puedo enfocarme solamente en los archivos que permitan realizar ciertas tareas sin necesidad de afectar a las demás partes de un programa. Antes de poder continuar con las características, voy a mostrar un ejemplo. Este es un proyecto que recientemente estuve realizando yo. Es un proyecto bastante simple. Aquí el objetivo principal de ese proyecto era poder generar los pulsos para poder controlar un driver de un motor stepper y de esa manera poder mover unos rodillos con aceleración y desaceleración de tal manera que al momento de hacerse un envasado se haga el corte de manera precisa. Prácticamente lo que se está haciendo es un servosistema en el cual se está eh, utilizando las capacidades que tienen los microcontroladores para poder generar pulsos y de esa manera poder relacionarlos y utilizarlos con un driver para motores de pasos, para motores stepper. Cuando aquí, por ejemplo, se habla acerca de lo que es la trazabilidad de código, yo, por ejemplo, tengo los archivos aquí organizados. Todavía hay algunas cuestiones aquí que necesitan organizarse mejor, pero en resumen tengo archivos que como tales, según lo que ustedes están viendo, cada uno de ellos contiene una porción de código. Bien, en este caso voy a ingresar, por ejemplo, al archivo del proyecto, al módulo del proyecto. En el módulo del proyecto aquí tengo todas mis variables ya previamente definidas. Tengo también otras variables que se encargan de poder mostrar algunos datos en un display de 14 segmentos alfanumérico. Tengo aquí todas las funciones al momento de inicializar mi proyecto. Y como ustedes lo pueden ver, esa es una larga lista prácticamente de funciones que, bueno, por el momento las tengo aquí dentro de ese archivo y para poder localizar fácilmente todas ellas utilizo lo que dentro del programa, el STMQIDE, se conoce como el esquema. Para aquellos que, no sé si aquí hay alguno que haya llevado el curso de C que se haya dictado en las dos últimas versiones, hemos trabajado directamente el curso utilizando Eclipse IDE, así que ese entorno le va a parecer bastante familiar. Bien, cuando hablamos de la mantenibilidad del programa, quiere decir que yo puedo ingresar a cualquiera de estos módulos que se encuentran aquí. Por ejemplo, puedo ingresar a lo que vendría a ser, a ver, puedo ingresar aquí a este módulo que controla todos los GPIOs y puedo hacer modificaciones necesarias para poder optimizar mi código. No tengo que estar buscando todo dentro del archivo main.c. Como ustedes pueden ver, este programa es bastante grande y es bastante complejo. Si todo lo escribiera aquí dentro del main.c sería difícil poder localizarlo. Bien, en ese caso también tenemos lo que es la abstracción de hardware. Podemos utilizar módulos previamente elaborados de tal manera de que ya no estemos escribiendo, como ustedes pueden ver aquí en este módulo, aquí estoy escribiendo directamente sobre los registros. Entonces, para ya no estar escribiendo sobre los registros, simplemente tengo ya las funciones necesarias que me ayudan a abstraer y ya no estar directamente manipulando. Para ello sirve justamente la abstracción de hardware. Y por último, tenemos de que nuestro código va a ser mucho más portable. ¿Qué quiere decir que es portable? Como lo habíamos dicho en un inicio, podemos migrar este código, este mismo programa, pasarlo a otro microcontrolador, sea de la misma arquitectura
o de diferente arquitectura. La ventaja en este caso que nosotros tenemos es respecto al lenguaje C. Como les decía en un inicio, como el lenguaje C tiene soporte para todos los microcontroladores, mejor dicho, los compiladores para los microcontroladores están mayormente basados en C y en C++, de tal manera de que es un lenguaje prácticamente altamente utilizable. Entonces, por ese motivo es que nosotros estamos aprovechando dos cosas, la parte modular del lenguaje C y las propias características del lenguaje C para poder hacer que nuestro código tenga todas esas características tal y como lo podemos ver. Bien, um, bueno, pueden ir haciendo algunos de ustedes sus consultas por el chat. Aquí en una pantalla aparte los estaré revisando. Vamos a hablar acerca ahora de lo que es la eficiencia. Siempre se habla de lo que es la optimización. Siempre se habla acerca de que nuestro código, nuestro algoritmo sea lo más óptimo posible. Bien, tenemos diferentes escalas respecto a lo que es la eficiencia. Una de ellas es uno de estos casos para poder lograr una mayor eficiencia y para poder tener un código de mayor calidad es justamente la selección correcta del tamaño de variables. ¿Ok? Si nosotros vemos aquí en la parte izquierda tenemos tres variables, cada una establecidas en un rango. En el caso, por ejemplo, de una variable 1, tenemos una variable que corre de 0 hasta 20. Ese solamente va a ser su rango. Ahora tenemos otra variable 2 que su rango va a correr desde menos 3600 hasta 3600. Tenemos otra variable aquí, en este caso var3, cuyo valor va a estar entre 0 y 72 millones. Bien, en este caso, normalmente lo que solemos hacer cuando programamos en algún microcontrolador o en algún IDE es colocar directamente a estos valores como un tipo entero. Normalmente los tipos enteros son de 4 bits, 4 bytes, es decir, de 32 bits. Normalmente en casi todos los sistemas. Hay algunas excepciones por las cuales puede variar. En el caso de los microcontroladores STM32, esos son de 4 bytes. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una variable, en este caso, que va a correr solamente de 0 a 20, no requiere un dato que sea mayor de un byte. ¿Sí? Ya que nosotros sabemos de que un byte, un número de 8 bits sin signo, corre desde 0 hasta 255. En este caso, si nosotros simplemente declaramos una variable de tipo entero, lo que vamos a hacer es solamente utilizar la parte menos significativa y la parte más significativa va a quedar completamente inutilizable. Lo mismo en el caso de la variable 2, que corre entre menos 3600 hasta 3600. Solamente esos son el rango de valores el cual puede tener. En ese caso, cuando nosotros hacemos un uso de un tamaño mucho más grande, solamente se van a aprovechar 2 bytes de esto y los otros 2 bytes van a quedar completamente inutilizables. Para el caso de la variable 3, sí se justifica, ya que vamos a tener de que este número prácticamente va a poder ocupar los 4 bytes correctamente. ¿Cuál es la manera o la buena práctica que podemos tener? Lo vamos a ver ahora aquí a la derecha. Es utilizando los tipos estándar. Normalmente para los tipos estándar, cuando nosotros programamos en cualquier tipo de aplicación, incluimos lo que es la librería estándar stdin.h. De esta manera nosotros podemos utilizar lo que vendrían a ser los tipos
uint 8-t, tal y como lo vemos aquí en el ejemplo. Podemos utilizar también el tipo entero de 16 bits con signo. Y también podemos utilizar el tipo entero sin signo que vemos aquí en el ejemplo. ¿Correcto? De esa manera, tal y como podemos ver, el IDE ya nos ha ayudado a reconocer directamente de que estos calificadores que se encuentran aquí vendrían a ser los calificadores de tipo. ¿Sí? Bien, entonces, de manera interna, los microcontroladores STM32, el tamaño de su memoria es de 32 bits internamente, pero ellos permiten hacer lo que se llama el alineamiento de datos. El alineamiento de datos es, permite de que esos 32 bits se dividan en porciones de 8 y por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver de que si nosotros declaramos una variable de 8 bits, simplemente va a ocupar solamente un solo espacio de 8 bits. Y los otros espacios de 8 bits que queden van a servir para otras variables que se declaren más adelante o que quizá hayan sido declaradas previamente. En el caso de utilizar un entero de 16 bits, el lenguaje C, perdón, nuestro programa solamente va a permitir que se utilice 2 bytes. Y los otros 2 bytes correspondientes a otra variable de 16 bits van a quedar disponibles para otra variable. En el caso de la variable de 32 bits, bueno, se van a ocupar todos los 32 bits correspondientes a la distribución de memoria. Entonces, una de las bases de la eficiencia siempre es seleccionar el tamaño correcto de dichas variables. Otra de las bases de la eficiencia también es la repetitividad de tareas. Se debe tener bastante cuidado y tener bastante ojo al momento de tener tareas que sean completamente repetitivas, ya que normalmente cuando nosotros hacemos esto, vamos repitiendo tareas, repitiendo una tras otra, vamos a llenar la memoria de programa y eso va a hacer en todo caso que nuestra aplicación sea mucho más pesada para el microcontrolador en el cual vamos a trabajar. Normalmente para poder reducir este tipo de sobrecarga en la memoria es que nosotros utilizamos lo que son las funciones directamente y simplemente al momento de llamar la función internamente la memoria del programa va a direccionar directamente, valga la redundancia, a la porción que contiene las instrucciones correspondientes a esta parte que es bastante repetitiva que vemos a la izquierda. Otro error que también se comete al momento de tener un código son las variables no utilizadas y los códigos o los bloques no utilizados. Por ejemplo, aquí a la izquierda se tiene una variable, un código, el cual se encarga directamente de declarar primero tres variables en las cuales el programa solamente llega a utilizar dos. Esta variable que no está utilizada, que vemos que es inivar3, no se utiliza, pero sí está ocupando espacio de memoria de datos. Normalmente suelen suceder que tenemos el error de utilizar en exceso y quizá algunos de ustedes al momento de revisar sus programas han visto de que tienen problemas con el espacio, siempre y cuando sean programas grandes. Bueno, lo mismo sucede ahora ya no con las variables, sino también con el código, porque como sabemos el código ocupa espacio en la memoria del programa. Si tenemos todo un programa en el cual en la función principal, en cualquier otra función, no se llama a la función 1, en este caso la función 1 simplemente va a quedar sin utilizarse. Y por ese motivo, simplemente no tenemos ya un código de calidad. ¿Por qué? Porque estamos utilizando de más
nuestra memoria de programa. ¿Cuáles son las ventajas de la optimización? Porque normalmente algunos dicen, ¿por qué debo optimizar? Bien, la primera de ellas es la reducción de los costos en los componentes en la selección de microcontroladores. Normalmente cuando se seleccionan microcontroladores se ve lo que son las capacidades de tamaño de memoria de programa, tamaño de memoria de datos, y sabemos que a mayor tamaño de memoria, obviamente internamente es mayor el tamaño de la parte físicamente de la parte de silicio, y el microcontrolador suele ser mucho más caro. Entonces, al hacer la selección, normalmente para poder reducir nuestro costo de nuestro proyecto, o si se van a hacer en gran cantidad, una gran cantidad de producción, entonces podemos seleccionar un microcontrolador que tenga un menor costo, un menor tamaño de memoria, y de esta manera podemos optimizar ese valor. Bien, ahora respecto a otra de las ventajas de la optimización, tenemos que se reduce el consumo de energía debido a la reducción de la frecuencia de reloj. Cuando nosotros reducimos lo que son los tiempos de ejecución, cuando tenemos programas que reducen dicho tiempo de ejecución, podemos bajar de lo que es la frecuencia de nuestro programa, siempre y cuando nuestra aplicación no sea crítica en el tiempo, ¿no? Bien, en ese caso lo que nosotros hacemos es reducir también el consumo de energía. Si quizá tenemos alguna aplicación que sea low power, por ejemplo, algún dispositivo portable como sea un reloj, un dispositivo conectado a una batería, un transmisor inalámbrico que no esté alimentado directamente por la las líneas eléctricas del hogar, o las líneas normales, ¿no? Las líneas alternas que utilizamos. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos hacer lo que es una reducción de energía, siempre optimizando en el tiempo de ejecución de nuestro programa. Otro de las ventajas también es que se tiene una mayor escalabilidad del programa hacia tareas más complejas. Obviamente, si yo tengo un microcontrolador como un STM32 y yo, por ejemplo, escogí porque solamente hay stock un microcontrolador que tiene una mayor capacidad de memoria. Bien, si hay algunas otras características que el proyecto o el diseño lo requiera, lo puedo optimizar fácilmente y no me puedo preocupar o no estar a cada rato revisando si es que mi programa está generando correctamente el tamaño respectivo de memoria, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo al momento de compilar este programa, tengo la opción de poder visualizar aquí cuánto de RAM y cuánto de flash estoy utilizando. Según indica aquí, estoy utilizando ya el 54.17%. Es una aplicación bastante compleja porque tiene bastantes cálculos dentro de ellas, pero aún así, esto se puede optimizar aún mucho más. Respecto al uso de la memoria RAM, que es donde se guardan los datos, tengo que solamente estoy utilizando alrededor del 11% de la memoria. En el caso de algunas variables que, por ejemplo, son variables volátiles, que solamente duran dentro de una función, no se suele considerar a veces lo que es el espacio de dichas variables en la memoria. Pero de todas maneras, sí nos suele lanzar una advertencia aquí el mismo compilador al momento de tener o estar llegando al tope de memoria RAM que vamos a utilizar. Bien, entonces de esta manera yo puedo decir de que todavía aquí en esta aplicación tengo restante aproximadamente unos 45, un poco más de 45% de esa memoria que la puedo utilizar para poder escalar algunas otras funciones adicionales de mi programa. Hablemos ahora acerca de la abstracción de hardware. Normalmente cuando se enseña
lo que son los cursos de microcontroladores STM32, se habla mucho acerca de las librerías HAL, Hardware Abstraction Libraries. Entonces, ¿qué son o qué es la abstracción de hardware y cómo esto identifica o puede ser utilizado para poder hacer que nuestro código sea portable? Bien, nosotros tenemos aquí en la parte izquierda, más hacia la izquierda, bloques o en ese caso son hexágonos que representan a cada uno de los módulos, primero que controlan a los periféricos de nuestro microcontrolador que estamos utilizando. En ese caso puede ser los periféricos de un STM32, ¿correcto? Adicionalmente a ellos, en una capa un poco superior, vamos a ver un poco más hacia la derecha lo que son los modos específicos. Por ejemplo, si trabajamos aquí dentro de, a ver, tengo aquí el datasheet de un microcontrolador, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Cada uno de estos modos, de estos periféricos de timer, van a tener diferentes modos de trabajo. Algunos van a trabajar en modo captura, otros en modo comparación, otros van a trabajar en modo encoder, algunos van a trabajar en modo de base de time base, ¿no? De unidad time base para poder hacer las cuentas cada cierto tiempo, para poder generar interrupciones. Se puede utilizar también para generar lo que son PWMs para control y también tiene algunos timers tienen para poder hacer el control o la configuración de señales PWMs con tiempos muertos, en el caso que deseemos trabajar con driver para motores normalmente, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando nosotros estamos hablando de esos modos, los podemos agrupar ahora en módulos que aprovechen justamente cada uno de estos periféricos. A partir de aquí, de este instante hacia arriba, ya se deja de hacer la manipulación directamente sobre los registros. Posteriormente vamos a ir avanzando un poco más hacia la derecha. Tenemos todo lo que tiene que ver son módulos mediadores que se encargan de hacer una conexión entre la parte del hardware hacia las librerías que luego vamos a utilizar y que ya poseen unas características más propias de software y ya no directamente de hardware. Si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando hacia la derecha, vamos dejando de manipular registros y ahora nos estamos encargando ya de realizar tareas mucho más complejas y mucho más abstractas, ¿correcto? Entonces, de esa manera vamos a ir formando y vamos a ir construyendo poco a poco, al final lo que vendrían a ser la aplicación. Aquí la aplicación lo he colocado dentro de un hexágono también. ¿Por qué? Porque la aplicación debe ser, como se dijo en un principio, también escalable. Un proyecto nos puede servir para poder hacer otro proyecto más grande. Justamente aquí el texto nos dice que dentro de las ventajas nos permite independizarnos justamente de modificar los registros y ejecutar los algoritmos de programa, ¿no? Bien, aquí en el código del proyecto que se les estuvo mostrando, por ejemplo, voy a dirigirme aquí a a una de las funciones. Voy a separarlo. Aún este código todavía no es muy escalable, pero de todas maneras la idea aquí es poder mostrarle más o menos cómo es que se hace la abstracción, cómo una tras otra se va construyendo ese programa. Bien, en este caso, por ejemplo, el momento de inicializar lo que es este proyecto, como ustedes van a poder ver, se hace lo que es una configuración del clock, ¿sí? La configuración del oscilador
se hace luego la configuración de nuestro System Timer, nuestro System Tick, y luego se hacen otras configuraciones respecto, por ejemplo, a una memoria EEPROM que se va a utilizar. Entonces, voy a solamente ingresar a esta función, ya que el mismo IDE me permite poder explorar. Voy a abrir la declaración. Y ustedes van a ver de que ahora, dentro de este módulo de configuración del clock, tengo diferentes funciones. Cada una de ellas es la que se encarga de poder hacer la configuración de nuestro clock o nuestro reloj del sistema, la que se va a encargar de poder generar la frecuencia con la que va a trabajar nuestro microcontrolador. Si vemos otra función, en este caso al momento de inicializar para poder configurar nuestra memoria, una memoria que es una memoria EEPROM I cuadrado C, vamos a ver que ahora este módulo va a incluir a dos módulos adicionales. Y una de ellas justamente es el módulo I cuadrado C. Todas las funciones que, como ustedes pueden ver aquí, ahora son como tales I cuadrado C. Al momento de inicializar, lo que estoy haciendo aquí es configurar mi I cuadrado C en modo master, ¿correcto? Y aquí estoy haciendo toda la configuración. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que yo hago clic y abro una nueva función, se va abriendo un nuevo módulo. Lo que aquí estamos haciendo inicialmente es retroceder. De nuestra aplicación principal, estamos retrocediendo ahora a la modificación de los registros. Tal y como ustedes lo pueden ver aquí, ya se están haciendo modificaciones directamente sobre dichos registros. Bien, y ahora veremos acerca de lo que es la seguridad y confiabilidad. Cuando se habla acerca de la seguridad de un código, como se decía en un principio, las variables no son fácilmente manipulables. Eso, ¿cómo se logra? Mediante el uso de calificadores y declaraciones que se determinan implícitamente dentro de un mismo programa. Si de repente alguno de ustedes ha llevado un curso de C, puede acordarse, por ejemplo, de que existen algunos calificadores al momento de eh, declarar variables, sean globales o sean locales. Por ejemplo, yo podría hacer de que esta variable sea constante y que en ninguna otra parte del programa se pueda modificar su valor. Yo, por ejemplo, aquí dentro de este pequeño código, simplemente modifico var1, voy a guardar y voy a compilar, me va a saltar directamente un error, porque yo no puedo modificar ese valor. Entonces lo que estoy haciendo ahora es proteger esta variable y simplemente se le está asignando directamente un valor el cual no puede ser modificado en todo el desarrollo del programa. A cada uno de esas características que se colocan aquí se les denomina calificadores. ¿Sí? Ello lo van a poder ver si en algún momento ustedes se animan de poder llevar el curso de programación en C. Y de esa forma van a poder conocer mucho más de esos conceptos del lenguaje de programación. Respecto a la confiabilidad, en este caso nosotros vamos a fiarnos ahora de un estándar, el estándar MISRA-C. ¿Por qué? Porque el estándar MISRA-C nos va a advertir, nos va a recomendar y nos va a mandar qué cosas hacer y qué no hacer para que nuestro programa pueda satisfacer todas las necesidades justamente de la aplicación para la cual ha sido diseñado. Además, también va a restringir algunas de las características del lenguaje C que pueden afectar el desempeño. Existen algunas funciones, por ejemplo, de conversión o en todo caso de localización o de asignación de memoria que pueden generar algún comportamiento que no pueda ser predecible dentro de un microcontrolador. Eso vamos a verlo más adelante aquí.
Bien, estamos ya por terminar. Vamos a hablar acerca del estándar MISRA-C y en especial vamos a enfocarnos en el estándar MISRA-C 2012. En este estándar, nosotros vamos a poder apreciar que hay una gran cantidad de reglas, hay una gran cantidad de normas que a nosotros nos van a permitir realizar un código que sea altamente confiable. Según yo tengo aquí en este documento, tal y como ustedes pueden ver, para cada una de las características del lenguaje C, existe una norma o existe una directiva. En este caso, cuando nosotros hablamos acerca de no aplicar o de no generar funciones que no vayan a ser llamadas dentro de nuestra aplicación, esto se encuentra aquí directamente expresado dentro de este estándar. Por ejemplo, cuando se dice aquí en la regla 2.2 que no debe existir código muerto. Cuando hablamos de código muerto, hablamos de código o de funciones que no están siendo llamadas, que simplemente son utilizadas, que solamente son, perdón, definidas y que no son utilizadas. Bien, en este caso, eh, vamos a ver ahora, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? De repente le pareció algo muy pesado. Agradecería que puedan hacer sus consultas directamente por el chat. Mientras tanto, se les va a ir explicando un poco acerca de la especialización. A ver, nos consulta aquí por el chat Ronald Sotelo, nos indica si C y ANSI C es lo mismo. Sí, en realidad ANSI C es un estándar para el lenguaje C por completo. El lenguaje C ha sido modificado en diferentes años, de tal manera en que ahora nosotros tengamos el estándar C99 y en el cual la mayoría de los compiladores para microcontroladores se están basando, ¿sí? El primer estándar justamente fue ANSI C y luego pasó a ser un estándar ISO, un estándar internacional para la programación mediante este lenguaje. Espero haber sido claro con la respuesta a tu pregunta. Bien, no sé si es que hay más preguntas para poder pasar ahora a la explicación de la especialización de microcontroladores STM32. A ver, hoy día somos en total, según lo que estamos viendo aquí, conectados. Bueno, no lo puedo revisar. Creo que son más de 27 personas las que se encuentran conectadas. Bien, si no hay más preguntas, eh, ¿por qué se están utilizando? Aquí nos hacen una consulta. ¿Por qué se están utilizando mucho últimamente los microcontroladores STM32? Existe una tendencia actual de utilizar los microcontroladores STM32 porque son más flexibles, son un poco más robustos para poder aguantar para poder soportar diferentes frameworks o en todo caso sistemas operativos en tiempo real. Los STM32, como se sabe, normalmente los STM32 poseen una gran cantidad de memoria y una gran cantidad de memoria de datos que permite de que sea mucho más flexible. Adicionalmente a ello, son microcontroladores que trabajan a bajo voltaje, por lo tanto tienen un menor consumo y adicionalmente a ello los microcontroladores STM32 se están utilizando justamente por su reducido costo. Normalmente dentro de todos los microcontroladores, hablando un poco de la situación actual,
hay una gran escasez de microcontroladores. Normalmente los microcontroladores están teniendo un precio elevado, normalmente de 7 hasta $8 cuando se piden directamente de algún distribuidor, pero en el caso de los microcontroladores STM32 siempre están teniendo un precio incluso hasta mucho más reducido, 6, $4, por lo cual para poder desarrollar algunas aplicaciones se hace bastante accesible. ¿Ok? Entonces hay tres razones, son altamente utilizados para poder desarrollar sistemas operativos en tiempo real, los denominados RTOs, tienen un bajo consumo normalmente, bajo voltaje y también su precio es bastante accesible. Podríamos listar algunas otras características, pero bueno, esas tres son las principales por las cuales se están haciendo bastante utilizadas. Audi Barrantes consulta, se le interesa llevar el curso de ARM, ¿por qué usa el IDE de STM microelectrones y no el Keil? Es decir, ¿hay alguna ventaja? Bueno, en realidad lo utilizamos solamente aquí en Maelpro, ya que el curso anterior que es parte, según ustedes pueden ver aquí en la pantalla, es el curso de programación en C y ese curso lo hemos hecho directamente utilizando Eclipse IDE. STM Cube IDE, STM32 Cube IDE, para ser más exacto, es un IDE que está basado justamente en Eclipse. Entonces a nosotros se nos hace mucho más fácil poder aplicar. De manera personal, si he utilizado Keil, es bastante interesante, bastante útil. También permite lo que es la programación a nivel de registros, lo cual también vamos a hacer aquí. Dentro de, como ustedes han podido ver en el ejemplo, estamos haciendo aquí, estamos escribiendo sobre los registros. Aquí no estamos utilizando las librerías HAL. ¿Sí? Esa es la ventaja que vamos a tener en este curso que se va a dictar. Se va a enseñar enteramente la programación mediante registros, primero, para que ustedes puedan organizar sus librerías y así puedan conocer el funcionamiento. Quizá algunos de ustedes les han dicho muy difícil poder conocer por registros. Bueno, en realidad simplemente hay una lista de pasos que hay que seguir para poder realizar la configuración. Eso se les va a enseñar y el material ustedes lo van a tener disponible para poder desarrollarlo. La idea es de que ustedes puedan poco a poco empezar de los registros y ir escalando aplicaciones que sean mucho más complejas y que sean más relacionadas a software y ya no tanto a hardware. Bueno, hemos tenido tres preguntas interesantes. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Si de repente hay alguna pregunta de lo que están leyendo en la pantalla, también sería bueno que lo pueden tener. ¿A partir de qué módulo se usará las HAL? Las HAL se habla brevemente en el tercer módulo, en la parte cuando habla acerca de técnicas avanzadas de desarrollo. Lo voy a comentar brevemente aquí en el primer módulo, porque si ustedes de verdad aprenden a manejar un microcontrolador, aprenden los principios de su configuración por medio de registros, a ustedes se les va a hacer mucho más fácil poder entender las librerías HAL. Las librerías HAL simplemente son, como les decía, una abstracción de todo lo que ya previamente van a estar ustedes estudiando. Así que no se va a tocar a profundidad, pero sí se va a mencionar de que, por ejemplo, en las librerías HAL, para poder hacer la configuración, hay un tipo específico de función, ¿no? Que ustedes pueden utilizar y que pueden importar dentro de sus módulos. Así que la idea va por ahí, que ustedes puedan conocer bien los registros, también puedan utilizar las librerías HAL más adelante. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta.
Bien, de manera breve, solamente queda a ustedes indicarles o darle un resumen, ¿no? La especialización de microcontroladores, normalmente nosotros la hemos distribuido aquí a partir del segundo módulo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? La implementación en periféricos básicos, luego en el siguiente módulo de interfaces de comunicación serial y las técnicas avanzadas de desarrollo. Para poder empezar con el primer módulo, lo que se supone es que ustedes tienen ya un conocimiento de lo que es el lenguaje C, el cual nosotros vamos a explotar y vamos a utilizar. Algunas de estas características se van a Algunas de estas características del lenguaje C se van a indicar, se van a explicar y luego se van a tratar de implementar dentro de un microcontrolador. A ver, aquí nos hacen nuevamente la pregunta. Claro, sí, quiere decir que enteramente el curso es manejando registros, le interesa una buena base de manejo de registros y ya luego utilizar la HAL. Correcto, sí. Este curso va a ser justamente para poder utilizar los registros. Vamos a empezar utilizando todos registros. Se va a mencionar un poco de HAL, pero ya al final de los módulos vamos a ver, van a ustedes darse cuenta que el utilizar las librerías HAL se les va a hacer muchísimo más fácil. Sí, perfecto. Entonces, este curso, como lo estaba mencionando, vamos a empezar a manejar los registros bien y luego vamos a ir poco a poco ir escalando y al final vamos a utilizar las librerías HAL dentro de toda esta especialización. Para aquellos que no tienen un conocimiento fuerte o sólido en lo que es programación con lenguaje C, tenemos un módulo, tenemos un curso de programación de microcontroladores utilizando lenguaje C, en el cual vamos a ver todas las características del lenguaje C, todo lo que son los tipos de variables, los bucles, los bloques de código, arreglos, punteros, estructuras, funciones, todo lo que son, también se habla mucho de lo que hemos visto ahora, de la modularidad, de la portabilidad, también se enseñan las técnicas básicas para poder luego implementar una modularidad, una portabilidad. Nos preguntan aquí cuáles son los proyectos difíciles con STM32 que son un reto. En realidad, existen, a ver, de mi punto de vista hasta ahora los proyectos que he visto que son un poquito más de reto son aquellos que son de bajo consumo. Sí, todos los proyectos que son low power para eh, lo que son dispositivos portables que estén alimentados por batería, hasta ahora son proyectos que exigen de que normalmente se cumpla y que se tengan, por ejemplo, bajas frecuencias, bajos consumos. Y si, por ejemplo, existe un requerimiento de que el proyecto tenga una larga vida prácticamente antes de volver a ser nuevamente cargado, entonces he visto de que esos proyectos siempre son un poco los más tediosos. De manera personal, es hasta ahora en mi experiencia lo que he logrado ver, los proyectos low power. De ahí todos los proyectos que tienen que ver con, incluso hasta control, son, son bastante simples. Perdón, no son tan simples, pero son factibles de poder ser realizados. Normalmente los proyectos de bajo consumo requieren de bastantes pruebas, de una extensa prácticamente, una extensa y rigurosa prueba, valga la redundancia, para poder verificar si cumple con las expectativas.
Sí. Bien. M0 para el curso. Bueno, para el curso estamos utilizando o se planea utilizar lo que es la tarjeta núcleo F103RB. En este caso, el F103 es un microcontrolador Cortex M3. Sí, correcto. Normalmente los Cortex M4 incluyen lo que son punto flotante, eh, todo lo que es la unidad de punto flotante, las FPUs, y tienen mucho más periféricos y recursos que pueden ser utilizados para lo que es procesamiento digital de señales. Sí. Bien, si alguno de ustedes tiene consultas respecto a los precios, a las fechas, bueno, en primer lugar, respecto a esta especialización que les comentaba en un inicio, esa especialización de microcontroladores STM32 va a empezar el domingo 26 de marzo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y en toda esa especialización se van a tocar los temas que ustedes están viendo aquí, ¿no? ¿Correcto? Hasta el final. Eh, Según lo que ustedes han podido ver aquí en la presentación, todo eso que se ha explicado aquí está dividido en tres módulos, en los tres últimos módulos, y ustedes van a poder acceder o poder ver directamente revisando cada uno de los sílabos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso del módulo 1, hablamos acerca del reloj de sistema, los temporalizadores SysTick, puertos de entrada-salida, los temporizadores de propósito general. Hablaremos acerca de flujos de programa y hardware, como lo que son interrupciones, accesos directos de memoria, lo que es DMA. Hablaremos de operaciones con bits mediante hardware, mediante bit banding. Todo eso lo veremos. Veremos también acerca de lo que son la concatenación eh, de temporizadores, salidas PWM con tiempos muertos y conversor digital analógico, perdón, analógico digital. En el siguiente módulo es todo lo que es comunicación, transmisión UART, SPI, I cuadrado C, USB y transmisión CAN. Correcto, nos preguntan aquí las diferencias entre la placa de desarrollo, la 411RE y la F103RB. ¿Ambas son núcleo o es distinto para poder llevar el curso? En realidad, las F411RE es una Cortex M4. Normalmente los microcontroladores Cortex M4 tienen mucho más registros para poder hacer las configuraciones. Son un poco más, digamos, es un poco más tedioso hacer la configuración. Al principio, no lo digo de que siempre lo sea, al principio suele ser un poco más tedioso y posteriormente ya se puede hacer mucho más simple para aquellos que tienen esa tarjeta. Sí, también lo pueden utilizar, si ustedes la tienen a la mano, la pueden aprovechar, no hay problema. Más bien, si ustedes se llegan a inscribir a esta especialización, les puedo a ustedes, sería bueno que ustedes me indiquen qué tarjetas tienen. La F411 tiene más periféricos, tengo entendido que tiene más pines, así que van a tener mucho más ventaja, pero también el costo de poder tener esa ventaja es que van a tener que aprender a configurar los registros directamente. Es más, si por ejemplo tenemos algunas personas que trabajan con la 411RE y otras que están trabajando con la F103RB, podemos hacer códigos, crear códigos, módulos, librerías, en las cuales ustedes puedan utilizar un mismo programa, sea para la 411 como para la F103. Así que sería de verdad bastante saludable también tener alumnos que tengan esa tarjeta a la mano. ¿Sí? Y de esa manera vamos a aplicar lo que es la portabilidad.
Así que no hay ningún problema. Bien, eh, les continuaba diciendo de que en el segundo módulo hablamos acerca de todo lo que son eh, los protocolos de comunicación y en el tercer módulo ya hablamos de técnicas un poco más avanzadas, ¿no? Calibración de algunos periféricos, también lo que son el reloj de tiempo real, interrupciones de reloj de tiempo real, gestión de consumo de energía, justamente para los proyectos, como había hecho la consulta aquí por el chat, eh, acerca de cuáles son los proyectos más desafiantes, justamente son los proyectos que son de bajo consumo, ¿no? Hablamos de acerca de detección de errores también, qué hacer, por ejemplo, cuando fallan los osciladores, qué hacer, por ejemplo, cuando existe en una comunicación multimaestra y cuadrado C que dos microcontroladores o dos maestros intentan tener arbitrariedad sobre el bus. Entonces, todo ello también se ve, manejar lo que son las excepciones de sistema, veremos Watchdog y lo que es la verificación de redundancia cíclica o la CRC. Vemos también lo que es depuración, simulación, vemos más modularidad y portabilidad. Y justamente lo que comentaba, lo que consultaba su compañero, vamos a hacer uso de el CubeMX, el Code Generator, que está incluido dentro del STM32 Cube IDE, y también hacer la aplicación de librerías HAL. Vamos a hablar también brevemente acerca de patrones de diseño para sistemas embebidos y al final haremos una breve descripción acerca de los sistemas operativos en tiempo real o los RTOs. ¿Correcto? Bien, eso sería con respecto a eh, el contenido de la especialización que va a empezar este domingo 26. Bueno, espero que ese taller haya servido para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de cómo aprovechar, cómo utilizar correctamente el lenguaje de programación C en la programación de microcontroladores y de esa manera se puedan animar también a poder participar dentro de cada uno de nuestros cursos. De mi parte, les doy muchas gracias a ustedes por su atención, a aquellos que se quedaron hasta el final y espero contar con ustedes en una próxima oportunidad, sea quizá en clase o en un próximo taller para poder conocer más acerca de la programación de microcontroladores. Que tenga cada uno de ustedes buenas noches. Los esperamos por los canales respectivos en Facebook y también directamente por Facebook, ¿sí? Para que ustedes puedan comunicarse